Me da mucho gusto dar la bienvenida a este espacio al abogado fiscalista Jorge Alberto Piquet Corona, analista financiero. Jorge Alberto, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Oye, pues hay muchas cosas que platicar. De entrada, ¿cómo la viste con la ley de ingresos? Ha habido muchas críticas, obviamente, de defensa por parte de quien está al poder, eso es obvio, pero también muchas críticas en contra. Hay muchos recovecos que valdría la pena analizar. Iniciando desde la perspectiva más general, desde la más amplia, ¿qué rescatarías de lo que viene para el 2017? Bueno, recordaremos que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso el impuesto predial o el municipio, perdón, está obligado a otorgarnos un sinnúmero de servicios a los ciudadanos o residentes de cada ciudad en particular, y estos están obligados a pagar los impuestos municipales, ¿no? La recolección de basura, en las calles, la seguridad pública, todos estos servicios que debe de otorgar el municipio en favor del contribuyente, y el contribuyente está obligado a pagar los impuestos. En este caso, y en esta legislación en particular, la Ley de Ingresos del año 2017, hay dos temas particulares bastante interesantes. El primero es que hay un aumento al impuesto predial de casi un 40%, donde se modifica la tabla de valores catastrales y por consiguiente se aumenta por mucho el impuesto predial en Tijuana. Y el número dos, que de una manera totalmente, tú lo analizabas hace unos momentos, de una manera muy incongruente, el Poder Legislativo aumenta también considerablemente el impuesto al alumbrado público. Y lo digo que de una manera muy incongruente porque lo pudieron haber hecho en la legislación pasada, no lo quisieron hacer, pero en esta legislatura, pues bueno, sí lo hicieron. ¿Qué es lo que cambia? Únicamente el color del partido quien lo está solicitando, y pues bueno, al parecer eso tiene bastante trascendencia. Oye, hagamos una pausa con lo del predial porque está bien interesante. Si estoy interpretando bien tus primeras palabras, el ajuste de los valores catastrales es un concepto que deriva en un aumento a lo que voy a pagar de predial. Así es. Es que son conceptos distintos, pero al final va a subir lo que voy a pagar. Así es. Pero también creo que estoy entendiendo, y corrígeme si no es así, que el aumento real no es ese porcentaje que se está presentando. O sea, habría que analizarlo entonces más. No, sí se aumenta por mucho la tabla de valores catastrales. Al modificarse la tabla de valores catastrales, implica que se aumente en un 40% más el impuesto predial en Tijuana. Ajá. ¿Okay? La tabla de valores catastrales que se venía utilizando en el año 2012, ¿okay? La cual, pues bueno, pagábamos predial como pagábamos hasta el año pasado. Pero hoy que se modifica la tabla de valores catastrales, llega a implicar, en algunos casos, ya ves que son varios los supuestos por los cuales se paga el impuesto predial, que es un terreno baldío, que es un terreno con casa, que es para casa habitación, etcétera. De la construcción y demás. Así es. Sí. Entonces, ello implica en la tabla de valores catastrales que en algunas ocasiones se tenga que pagar hasta un 40% más derivado de los cambios que se hicieron a la tabla de valores catastrales. Muy bien. Entonces, veamos. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa como establezcan las leyes. Aquí nos está estableciendo diversos principios: equidad, proporcionalidad tributaria y que vaya en una legislación. Entonces, estos principios deben de ser resguardados en todo impuesto, que en este caso es una contribución. Entonces, todo impuesto debe ser proporcional, equitativo, debe estar en una legislación, ¿no? Y debe ir dirigido al gasto público, etcétera. Entonces, estos principios constitucionales son violentados en el impuesto predial. ¿Por qué es así? El primero hay una violación al principio de equidad tributaria. ¿Por qué? Porque no es posible que nuestra legislación nos cobre de una manera diferente si el hecho generador del impuesto es que tú tengas un bien inmueble en Tijuana. Recordaremos, ¿qué es lo que me hace pagar el impuesto predial en Tijuana? Es tener un bien inmueble en Tijuana, no tener un bien inmueble en La Morita, no tener un bien inmueble en Puerta de Hierro, no tener un bien inmueble en la colonia Cacho. Eso sería inequitativo, o sea, el impuesto debe ser parejo para todos. Exactamente. Debe de valorarse en base
al número de metros cuadrados que tenga cada ciudadano, cada residente de la ciudad de Tijuana. Este ya es un tema totalmente superado por parte de la Corte, donde ha establecido que en efecto el impuesto predial en Tijuana violenta el principio de equidad tributaria, y así como el de que se encuentre en una legislación. Los elementos de las contribuciones, en este caso los elementos del tributo, son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. ¿Ok? Entonces, estos elementos esenciales de las contribuciones, la legislación obliga a que se encuentren dentro de una misma ley. Entonces, al momento en que el impuesto predial tengas que tomar en consideración la tabla de valores catastrales, la base, entonces, lo que es la base para la determinación del impuesto, que es la tabla de valores catastrales, no está dentro de la ley de ingresos, sino está en un tema totalmente externo. Entonces, al momento de estar también externo, violenta la Constitución. ¿Por qué? Porque la base sobre la cual aplica la tasa o la tarifa del impuesto predial está fuera de una legislación, que en este caso es la ley de ingresos. Sin embargo, ahí está la supuesta obligación municipal de cumplir con él, pero bajo el concepto que me dices, entonces yo puedo tomar una medida legal y no pagarlo. Así es. Entonces, hemos promovido en algunas ocasiones el amparo en contra del impuesto predial. El contribuyente paga el impuesto predial y en su caso, al momento de ganarse el amparo, va para efectos de que se le retorne lo que pagó por el concepto de impuesto predial. ¿Cuándo crees que tú, como experto en el ramo, como abogado fiscalista que eres, cuándo se justifica tomar esas acciones? ¿O siempre se justifica? ¿Qué debo entender tras esta explicación? Bueno, recordaremos que el impuesto predial, como lo analizamos desde un inicio, es exclusivamente o es para efectos de que el municipio nos otorgue los servicios correctos, ¿no? Y de una manera, entonces, si el contribuyente piensa que el municipio nos está otorgando seguridad, calles limpias, recolección de basura, etcétera, entonces, pues bueno, yo creo importante pagar el impuesto predial. Si el contribuyente piensa que el municipio no lo está haciendo, pues yo creo que es una manera de cómo rechazar y decirle al municipio que no está cumpliendo con su labor como ente gubernamental. Sí, considero que tal vez el cobro es excesivo para mi economía, ¿también aplicaría? Sí, sin duda alguna. Aquí entraremos en qué es más importante. Número uno, respetar el Estado de Derecho. O número dos, el pago de contribuciones. Claro. ¿No? Entonces, aquí el contribuyente debe de pensar qué es más importante. Primero es que no se violente la Constitución, porque el impuesto predial a todas luces es inconstitucional, o en su caso, pagar contribuciones. Entonces ya el contribuyente tomará una decisión en base a sus propios criterios, en donde decidirá si promueve o no promueve el amparo, o qué para él es más importante, que se respete la Constitución, o en su caso, el pago de contribuciones, si es que éste cree que el municipio está otorgando los servicios de una manera correcta, tal y como lo establece la Constitución. Oye, en ese tema, pues también se ve afectado obviamente el ayuntamiento, los ayuntamientos, ¿no? Porque confían, parece que es lo único que tuvieran a principios de año para poder operar. Entonces esto también tiene otra cara de la moneda, ¿no? Digo, sin duda alguna, esto es un impuesto que va dirigido hacia las arcas del municipio. Sin embargo, hay un economista y filósofo muy reconocido, tú lo recordarás que lo vimos en la preparatoria, en la secundaria, Adam Smith. Entonces, Adam Smith decía que para que la gente pague impuestos, el gobierno debe de verdaderamente retribuirlos hacia la sociedad, hacia los gobernados. Entonces, si los gobernados no ven que se ven retribuidos sus impuestos, o si ves tanta corrupción dentro de los gobiernos, pues definitivamente no va a generar que la gente pague sus impuestos correspondientes. Entonces, hoy en día, que ves tantos actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, sin duda alguna genera una animadversión dentro de los contribuyentes y cual no desean pagar. Porque, por ejemplo, como en nuestro estado vecino en California, que tienes calles de primer mundo, que tienes seguridad pública de primer mundo, y tienes un impuesto predial muy alto, pero altísimo, la gente con gusto lo paga. ¿Por qué? Porque lo ve retribuido
en buenas escuelas Lo ve públicas. reflejado en sus banquetas, en sus calles, en sus escuelas, en su alumbrado, en sus freeways y demás. Ahora, de ahí entonces la reacción natural de la ciudadanía cuando dice, pues vamos a pagar más de alumbrado, y voltean y dicen, pues ¿cuál, no? Porque dicen, hemos estado pagando ese impuesto al alumbrado durante años, ¿no? O sea, ahora nos los van a duplicar, pero no quiere decir que no existía. Y voy a hacer una pequeña pausa y me voy a regresar porque hay una pregunta que me surge y que creo que es muy clara. No es como que pueda dejar de pagar mi predial solamente. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, sin duda alguna. Si el contribuyente deja de pagar el impuesto predial sin ejercer ninguna acción legal, lo único que va a generar es de que el gobierno municipal, con justa razón, llega posteriormente y le embargue sus bienes, ¿no? Como hoy por hoy dentro de la administración pasada vimos que en efecto sí ejercieron acciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El municipio tiene muy poca recaudación de carácter de predial, muy pocos contribuyentes contribuyen al gasto público, en este caso del impuesto predial. Yo creo que más que subir el impuesto predial, lo que se debió de haber efectuado es una modificación de tal manera que no violentara la Constitución e incentivar a la ciudadanía a que todos lo pagaran, a ir por ese 70, 50% de la gente que no paga el impuesto predial, y así tendrías el doble de ingresos. El equivalente a cuando hablamos del SAT, que no es poner más impuestos y apretarnos más el cinturón a los que ya somos cautivos, sino aumentar la base tributaria. Y por más contribuyentes, así es. Entonces, tú vienes castigando año con año a los mismos contribuyentes, a los que sí te pagan impuesto predial. Y no vas a por los que no pagan. Y no vas por los que no pagan, así es. Entonces, yo creo que lo que se debe de hacer es buscar una reingeniería, ir por más contribuyentes, no más contribuciones. Entonces, ir por todos esos contribuyentes que no han pagado, ejercer acciones en contra de ellos. Pero no puedes hacerlo si tienes una legislación totalmente inconstitucional. Entonces, primeramente necesitas modificar el impuesto predial y posteriormente ir tras todos esos contribuyentes que no han venido pagando su impuesto correspondiente. Eso, para quitarle la inconstitucionalidad de este impuesto y traducirlo a algo que nadie puede interpretar como algo inconstitucional, ¿es trabajo de los regidores o es trabajo del legislativo? Es trabajo del Poder Legislativo. O sea, lo tendrían que hacer nuestros diputados, los que nos acaban de aprobar Ya es una legislación aprobada. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, para el próximo año buscar un trabajo en conjunto entre la ciudadanía y en este caso los diputados para buscar en este caso la no inconstitucionalidad del impuesto predial. Oye, pero también estoy viendo que entonces también puede ser inconstitucional bajo los preceptos que me estás comentando, y si los estoy entendiendo bien, también puedo considerar inconstitucional que me dupliquen o que me pongan un impuesto al alumbrado público. De hecho, el impuesto al alumbrado público es inconstitucional por el simple hecho de que el Congreso estatal no tiene facultades para legislar sobre un impuesto al alumbrado público, por el simple hecho. El impuesto al alumbrado público es de carácter federal, no es de carácter estatal. Ya la Corte ya se pronunció en ese sentido. Fácilmente el contribuyente tiene la posibilidad de promover también un amparo en ese sentido y en su caso que se le retornen. ¿Por qué? Porque la materia de alumbrado público no es estatal, sino es de carácter federal. Claro. Ahora, en medio de todo esto vienen ciudadanos como yo, que Jorge Alberto, no somos expertos en asuntos fiscales, y a lo mejor de repente se nos hace fácil decir, no, pues ni modo, sí me aprieto el cinturón y pago porque yo necesito luminares. Más allá de tu expertise como analista financiero, como abogado fiscalista que eres, desde la perspectiva ciudadana, ¿cómo la ves? Porque muchos pensamos así, muchos están muy enojados y dicen, yo no quisiera pagar, yo no veo el alumbrado y todos me lo van a subir, pero hay otros quienes decimos, pues ni modo, hay que entrarle. Desde la perspectiva ciudadana, ¿cuál es la lección con todo esto? No sé si tuviste oportunidad de leer la exposición de motivos que utilizaba el municipio para subir todos los impuestos. En esa exposición de motivos, la propia autoridad señalaba que iba a haber, o que el año 2017 iba a ser un año muy complicado, derivado de la economía mundial, pero no para el municipio, sino para la ciudadanía. Entonces, esos mismos argumentos los utiliza el municipio y busca subir el impuesto predial. No sé por qué, pero la propia autoridad
municipal, en su exposición de motivos, señala que va a recaudar un 11% menos de lo que recaudó la administración pasada. Está previendo recaudar un 11% menos. Entonces, por consiguiente, va a subir los impuestos. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacan que van a recaudar un 11% menos? Porque el tesorero dice que va a recaudar menos. No sé. Sí, cuando el año pasado hubo un superávit de un 14%. El tesorero del año pasado recaudó el 100% que tenía previsto más un 14% más. Entonces, el tesorero actual dice, voy a recaudar un 11% menos del 100% que había recaudado esta persona. Entonces, ya desde un momento está diciendo, no sé hacer mi chamba. Por eso estoy subiendo el impuesto predial. Y lo que prevé recaudar el municipio el presente año es lo mismo que recaudó la administración pasada, solo que con un aumento al impuesto predial. Pues ya me pusiste a pensar muchas cosas de piensa mal y acertarás, ¿no? El asunto tal vez de ser mediáticos y decir, superamos la meta cuando realmente se la plantearon más baja. Así es. O ya están previendo que no van a aumentar esa base que estábamos diciendo. O sea, que no van a hacer su trabajo, que es ir para que todos aportemos de manera pareja. Pero David, si ellos recaudaran o fueran por los mismos 100 personas que fueron el año pasado, ya tienen un 114%. Entonces, ¿por qué ellos prevén que van a ir un 11% menos del 100% del año pasado? Muy buena pregunta, me la llevo de tarea. Eso es lo que Ellos tienen que responder. Entonces, ¿por qué están pretendiendo recaudar mucho menos? Y por eso justifican el alza del impuesto predial. Oye, Jorge Alberto, tenemos que hacer una pausa muy breve y regresamos. Tenemos un par de preguntas del público que no son de este tema, pero me imagino que saben que sabes y quisiera que nos ayudaras a responderlas. Nada más para cerrar el tema que estábamos platicando, Jorge Alberto. Si alguien considera que algunos de los preceptos que hemos platicado con estos impuestos le aplican, que no puede o no debería de estarlos pagando, tiene que tomar la vía legal. No es simplemente dejar de hacer los pagos. Tiene que ejercer acciones al respecto, pues en caso contrario el municipio, con cierta justificación, podrá embargarle, en este caso, sus bienes y que hacerle el cobro coactivo de los impuestos omitidos. Y aparte le estaré encargando recargos, multas y demás. Y también otra pregunta para cerrar el tema. Cuando ves la ley de ingresos y ves todos estos impuestos, yo sin saber del tema como que digo, urge una reestructuración de fondo, ¿no? O sea, urge los planteamientos, las justificaciones, la manera en que lo distribuyen. ¿Tú qué concluirías después de analizar todos estos numeritos? Creo que se fueron por la manera más vieja, por la manera más fácil. Quien necesita ingresos, subo los impuestos. Eso es la manera más fácil para cualquier gobernante de tener mayores ingresos. ¿Cuál es la más difícil, pero la mejor manera? Hacer una reestructuración financiera, donde haga recortes presupuestales en bienes o servicios que no son necesarios. Veremos, es necesario pagarles los impuestos, los celulares, los carros, es necesario comprar carros nuevos, es necesario adquirir ciertas cuestiones que a lo mejor son más que nada un lujo para el municipio. Bueno, habría que analizar los conceptos de los bienes y servicios que se está adquiriendo, en este caso el municipio. Y en el caso de no requerirlos, pues bueno, o no necesitarlos de una manera urgente, pues bueno, irlos desechando, ¿no? Ver en este caso los salarios. Hay salarios que están muy altos. Entonces, con las nuevas contrataciones que se hagan, bueno, es que vas a entrar al municipio, tu regidor nuevo, pero vas a tener una cuarta parte menos, o vas a ganar menos. En lugar de tener 2 asesores, vas a tener un solo asesor. Y ser más productivos, señores. Así es, y ser en este caso más productivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes una reingeniería financiera. Número 2, hay municipios que han logrado emitir deuda. ¿Qué es emitir una deuda? Es irse a bolsa de valores y por consiguiente tener ingresos de Bolsa Mexicana de Valores. ¿Es posible como municipio hacerlo? Es 100% posible. Ninguno lo ha hecho y todos se han ido por solicitar préstamos. Ahorita, si bien lo sabes, que hubo un préstamo, si mal no recuerdo, 200 millones de pesos. Y al final del día es para gasto corriente, ¿no? Es para pagar aguinaldos, o se utilizó para pagar aguinaldos.
La propia Constitución establece que no se pueden solicitar préstamos para gasto corriente, es decir, para pago de aguinaldos, para pago de sueldos. Para pago de nómina, pues. Ajá, pero aún así se hizo. Se hace bajo otros conceptos, dices que necesitamos dinero para comprar llantas. Si por ahí me mencionaba un regidor que el tesorero mencionaba que eran 200 millones de pesos para compra de llantas, pero que en realidad se iba a utilizar para gasto corriente. Entonces, la propia Constitución establece que no se puede solicitar un préstamo para tal sentido. Entonces, hoy por hoy vemos, ¿no?, que hay diversas maneras, ¿no? ¿Sabes que no tienes dinero? No tengo dinero para ejercer obra pública. Hay otras maneras. La asociación público-privada es una de las maneras de cómo un ente privado pone el dinero, como un municipio ejerce la obra pública y poco a poco se le va pagando al ente privado. Y ya no sale de las arcas del municipio esos 20 millones de pesos para ejercer una obra pública, si no es un banco, si no es un particular quien pone el dinero en calidad de préstamo y se le van pagando hasta con sus respectivos intereses, pero ya como municipio no desembolsé 20 millones de pesos. Entonces, de una manera más inteligente genera la obra pública, pero desgraciadamente algunos de nuestros funcionarios no tienen estas ideas, ¿no?, o estos conocimientos. Pues a lo mejor no son las personas ideales para estar ahí, porque pues, es obvio que se necesita una reingeniería urgente. Y digo, obviamente que sí se tiene que gastar o invertir en ciertas cosas, se tienen que invertir en patrullas, en camiones para la basura, pero yo no entiendo por qué un funcionario que hace un trabajo ejecutivo se le tenemos que pagar el carro, el celular y todo lo demás. Pero será motivo de otra plática, Jorge Alberto. Y después, si te parece, nos aventamos el numerito de la ley del agua para Baja California, que también está muy interesante y ha generado mucha controversia, justamente por el tema de las asociaciones público-privadas. Pero ya tenemos que mandar a corte otra vez, pero nos están preguntando del público. Y te digo que no era nada del tema, pero dicen que cuánto se puede cruzar cuando van de compras a Estados Unidos y cuál es la diferencia en esa, es franquicia sería el término, ¿verdad? Sí. En la cantidad que pueden cruzar, si soy fronterizo, si no soy fronterizo, pero soy ciudadano mexicano, contra también si cruza un ciudadano de otra nacionalidad, por ejemplo, un americano. Sí. En ese caso, si cruza el norteamericano, se le dará el tratamiento de que vive en el interior de la República. El ciudadano fronterizo tiene la posibilidad de meter $150 por persona o hasta $400 por vehículo. O sea, si vienen 10 en el vehículo, son 400. Son 400 máximo. 400 máximo. No 10 por 150. Así es, Okay, son 400 más. Y sobre el excedente se va a pagar el 16% de impuesto general de importación y el 16% de IVA. O sea, ¿estoy pagando 32%? Sí, así es. Es más o menos. Sí, por regla general, porque habrá productos que tengan cuotas compensatorias o tengan un impuesto mucho mayor. Como me decías, el alcohol. Como en este caso el alcohol, que puede llegar a tener hasta de 500%. Muy bien, y depende del tipo depende de los grados de alcohol, si es menor a 20 grados o si es mayor a 20 grados. ¿Y con los cigarros? Y con los cigarros, dependiendo si son cigarrillos o dependiendo si son puros y el origen de los mismos. Y también varía. Sí es. Muy bien. Y entonces la diferencia son $150 diarios, acumulables hasta $400, si somos residentes fronterizos. Si son residentes no fronterizos, ¿de cuánto es la franquicia? Si son residentes no fronterizos, tienen la posibilidad de cargarse litros, tienen la posibilidad de traer 2 cartones de cigarros, ¿no? Sin tener que efectuar el pago correspondiente. Todos pueden ser revisados, me preguntan, cuando cruzan a México, cuando llegan a la zona de las aduanas, cualquier persona puede ser revisada. Cualquier persona puede ser revisada en varios momentos. El momento en que pasa el semáforo, mucha gente cree que nada más la autoridad te puede revisar en cuanto pasa el semáforo. No necesariamente. Hay en transporte, cuando vas caminando por ahí, por esa área, también te pueden volver a detener. Nada más que ahí, cuando ya te detengan en esta segunda ocasión, tienen que emitirte una orden de verificación de mercancía en transporte. Es decir, ya tienen que cumplir todavía mucho más formalidades, pero sí lo pueden hacer. Pero sí existe la atribución, que creo que es la pregunta, Así es la naturaleza de esta pregunta del público. Jorge Alberto, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y pues quedan muchos temas pendientes, obviamente el tiempo no nos da para platicar tantos, pero ahí está el compromiso de revisar otros que están sobre la mesa y que estoy seguro que los tijuanenses y a los baja californianos nos preocupan y nos ocupan. Muchas gracias y buenos días. No, muchas gracias a ti por la invitación.